Tomamos desde el verso 11 del capítulo 5. Gloria a Dios. El verso 11 tiene una exhortación que se extiende hasta el verso 12 del capítulo 6. Amén. Quiero entonces que tomemos todo este trozo para que comprendamos qué es lo que el Señor quiere decir. Amén. El verso 9, 10 y 11, 9, 10, está hablando de el sacerdocio y la salvación según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Con respecto a eso, entonces el apóstol dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Siéntense, por favor. Bienvenidos a esta mañana. Una vez más a analizar la palabra de Dios, a tener un rato de poder oír a Dios. No se le olvide que Dios se escucha a través de la palabra. Y Dios nos escucha a nosotros a través de la oración. Así que ese es un canal muy precioso que tenemos y en el cual podemos recibir de parte de Dios, pero también podernos comunicar con Él, expresar lo que sentimos, lo que creemos.
entonces a analizar el domingo pasado. El domingo anterior estuvimos entonces mirando a las imposibilidades que existen en el oficio del sacerdote. ¿Sí? Sí, amén. Vimos por qué un sacerdote no podía, por qué alguien no podía llegar a ser sacerdote. Amén. Amén. Así que hoy vamos a hacer un examen con nombre propio. ¿Aló? Amén. Amén. Levanten la mano los que no vinieron el domingo. Todos. Tan vivos, ¿no? O sea, no vino nadie el domingo. Los que no vinieron. ¿Quiénes no vinieron el domingo en Boga Mar adentro? Yo también vine, pero al fin no estuve. Gloria a Dios. Alabanzas. Estuvimos viendo entonces las limitaciones Amén. para ser sacerdote. Amén. ¿Se acuerdan? Sí, amén. ¿Qué fue lo primero que vimos? Que no debía ser ciego. No podía ser. Ciego. ¿Quién me explica por qué no podía ser ciego? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque un ciego No puede guiar a otro. no puede guiar a otro ciego porque los dos se van al hueco. Eso es una verdad absoluta. Amén. ¿Qué le puede uno discutir a eso? Amén. El segundo defecto era, Cojo. ¿por qué un cojo no puede ser sacerdote? Porque es el sacerdote cojo no tiene capacidad doctrinal. No tiene capacidad doctrinal. ¿Por qué más? Porque hace la comparación del pastor y las ovejas. Sí, Si un pastor cojo, ¿cómo va a poder guiar a la oveja? no podía ponerse la oveja en el hombro. Entonces un patiquebrado no carga otro patiquebrado. Así es. Amén. Listo. 3. Mutilado. Mutilado. ¿Por qué este no podía? No le puede faltar nada para poner todo al servicio de Dios. ¿Por qué más? Algo más dijimos ahí. Y el mutilado es el que no tiene sus 5 sentidos. Ajá. No está completo. No puede ejercer porque le falta la fe. Ok. Entonces no está completo. Amén. ¿Qué otro no podía ejercer el sacerdote? Sacerdocio. Sobrado. El sobrado. ¿Qué le pasaba a ese? Porque ese no tenía el oído dócil a la voz de Dios. Se lo sabe, eso sabe. Sabía mucho. Sí. Y cuando el sacerdote sabe mucho, Dios no le puede hablar. Amén. Porque Dios le da pena. Este man sabe mucho, yo qué le digo. Amén. Entonces, ¿qué más le digo si este man sabe mucho? ¿Cierto? Amén. Entonces, una de las características del sacerdote es que tenía que ser humilde. Amén. Aunque recibiera la palabra directa del cielo, tenía que ser humilde. Por eso dice, para que se presente humilde ante el pueblo, Amén. sencillo, con deseo de ayudar. Ok, ¿quién otro no podía ejercer el sacerdocio? Quebradura de pie o rotura de mano. ¿Qué? ¿Y ese por qué estaba limitado? Ajá, Porque el sacerdote no puede ser inseguro. no puede ser inseguro, tiene que estar bien parado sobre la roca. Que no mueva nada. Ajá. No es que tiene que estar cada 8 días aquí pidiendo perdón, hermano, lo que enseñé el domingo en realidad, esta semana Google me dijo que no era así. ¿Aló? Amén. Tiene que estar seguro de lo que cree, bien parado sobre la roca. Ok, ¿quién más? Jorobado. 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 Ah, jorobado. ¿Y el jorobado por qué no podía? Porque está muy cargado. ¿Cómo podría llevar las cargas de otro? ¿Cierto? Ya está lo suficientemente cargado. ¿Cómo podría echarse las cargas de otro en sí? A eso. Debe tener capacidad
está imposibilitado, porque el sacerdote debía tener la capacidad de recibir la confesión de todo el pueblo para poderlo presentar delante de Dios. Ok, ¿quién más no podía? Ese soy yo. ¿Y que por qué era que no podía? Tenía que hacerlo con altura. Creo que de ahí se inventaron los púlpitos, ¿no? Para los pastores enanos. Gloria a Dios. Ustedes recuerdan que el altar del templo de Salomón, y hay algo muy significativo, y es que el altar del templo de Salomón tenía 6 gradas, ¿ya? 6 gradas, indicando que por más que el hombre suba, por más que se quiera poner arriba, siempre estará por debajo de Dios. Amén. Porque el lugar donde Dios pone a sus hombres es 7, hasta 7. Pero Salomón, con toda su sabiduría, se pudo subir hasta el 6. Amén. Entonces, siempre el 6 está marcando la deficiencia del hombre frente a Dios. Amén. A pesar de que era un templo casi en perfección, en belleza, su altar solo daba hasta 6 gradas. Todo eso es significativo. Uno no le pone cuidado a eso, porque pues, nadie me dice, mira, eso no tiene 6 gradas. No le pone cuidado a eso. Pero eso tiene su significado en la palabra. Amén. Todo tiene su significado en la palabra. Ok, y después del enano, ¿quién estaba? El que tiene cataratas. ¿A ese qué le pasaba? ¿Por qué no podía? No ve las cosas bellas de Dios. No logra ver con claridad la grandeza, las cosas que tiene que presentarle al pueblo. Que eso es lo que le pasaba al pastor asistente de Eliseo. Amén. Tenía ceguera espiritual. Entonces, el hombre de Dios debe ver con claridad. Obviamente para poder guiar al pueblo. No puede estar con nube en el ojo. ¿Quién más? La sarna. El que tenía sarna, dijimos que la sarna era una forma de lepra. Amén. Era una forma de lepra, era una enfermedad muy vergonzosa, era dolorosa y maloliente. Entonces no podía, porque los sarnosos o los leprosos ni siquiera podían juntarse con el pueblo, menos ir a presentarse delante de Dios. Así que ese estaba todavía más imposibilitado que todos. ¿Quién más? El que sufría de empeine. Ese resbalaba fácil. ¿Sí? Era fácil de tumbar, fácil de hacerle zancadilla. Y volvemos del que estábamos hablando hace un momento. El hombre de Dios tiene que estar firme en la roca. Firme. Nada lo mueve. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué más? Testículo magullado. Entonces ahí hablamos de la descendencia, ¿no? Que la iglesia es una señora fértil. Amén. Entonces estaba en la obligación de tener descendencia, además porque sus hijos eran los que iban a heredar el sacerdocio. Así que si el sacerdote no tenía hijos, pues no tenía quien lo sucediera. ¿Va conmigo? ¿Quién más? Hasta ahí llegamos. Listo. Entonces mire cómo este versículo nos engancha de bueno. Y me ha dicho,
Estamos hablando de debilidades y de defectos. Sí, amén. Y me ha dicho, dice el Señor, a través de Pablo a los Corintios, bástate mi gracia, Amén, amén. porque mi poder se perfecciona en lo que a usted le falta, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, Amén. entonces soy fuerte. Amén. Diga gloria a Dios. Mire cómo Dios es de bueno, ¿no? Amén. Conociendo a Dios todas nuestras flaquezas, todas nuestras debilidades, todas nuestras querellas, entonces Dios nos pone el burladero, nos pone en donde escondernos. Amén. Amén. Me ha dicho, bástate mi gracia. Amén. Amén. O sea, cúbrase con mi perfección, cúbrase con mi santidad, cúbrase con mi grandeza, escóndase detrás de mí, que ahí vas a estar bien guardado. Amén. Creo que quedó bien escrito el himno cuando dijeron, escóndete en la mano de Jesús y deja que el Señor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartarme de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano de Jesús y deja que los vientos y los ríos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Aleluya. Amén. Y me ha dicho, Aleluya. bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuándo dicen amén a eso? Amén. Alabanzas al Señor. Entonces, qué bueno que Dios nos ofrece su gracia en cuanto a esto de poderle servir con seguridad. Amén. Entonces, a ver si me ayudan. Creo que estamos parados en el versículo 5, ¿cierto? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Él fortalece, dice la palabra del Señor, al cansado Amén. y acrecienta las fuerzas al débil. Amén. Amén. Entonces ya, gracias a Dios para nuestro tiempo, no somos descartados así de tal, porque en la ley no había nada que hacer. El que tuviera cualquiera de esos defectos quedaba descartado, totalmente. Amén. Pero aquí Dios nos ofrece su gracia. Amén. O sea, métase ahí y ahí lo perfeccionamos.
Amén, amén. ¿Aló? Señor, amén, amén. Eso implica lo que hemos venido hablando con frecuencia en estos días, es ponerse en manos de Dios Amén. para que quite lo feo nuestro, Sí, amén, amén. para que lo perfeccione. Amén. Que ese es, por el contrario, el trabajo, si lo llamamos de esa manera, el trabajo del sacerdote hoy. Amén. Es perfeccionar a los santos, Amén. indicando entonces que los santos son imperfectos. Pero el oficio del sacerdote en esta época es perfeccionar a los santos. O sea, quitarles lo que tienen feo, amén, y llenarlos de la gracia de Dios. ¿Les Amén. parece bien hasta ahí? Amén. Vale. Así que un creyente débil que descansa en la fortaleza de Dios es más peligroso para Satanás que un creyente fuerte que descansa en su propio poder. Amén. ¿Aló? Escuche eso. Un creyente que tiene debilidades, que reconoce sus flaquezas, pero que descansa en Dios, es más fuerte que el que dice estar bien parado, pero Amén. se confía en su fortaleza. Amén. Amén. Por eso Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Gloria a Dios. Así que vale la pena ponerle cuidado a esto. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Es mejor que nosotros nos reconozcamos necesitados delante de Dios y no que nos pongamos en el pedestal de no necesito nada, de ya me las sé todas, de yo ya soy el superhombre. Lo más inteligente es que nos metamos Amén. en la gracia de Dios, Amén. dependamos de la gracia de Dios siempre, Amén. aleluya, para que entonces el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Amén. El poder de Dios haga que nosotros mantengamos firmes en la roca. Amén. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Bueno, aquí se me devolvió esto, estamos en el 5.4, vamos a avanzar un poquito. El 5.4 dice que Dios o nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. El salmista David entonces nos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Amén. O sea, la alabanza no es para nosotros, Amén. Amén. sino a su nombre Amén. da gloria Amén. por su misericordia Sí, amén. y por su verdad. Alabanzas al Señor. Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Amén. Nadie toma para sí esta gloria. Pablo en otra porción dice, ninguno se hace soldado a sus propias expensas. Amén. 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 Ninguno se hace soldado a sus propias expensas. Aquí entonces Pablo dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva de salvación. Alabanzas al Señor. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la escalera de la perfección. Amén. La escalera de la perfección. Primero los predestinó, después los llamó, después los justificó y por último los glorificó. Amén. Entonces, lo que el versículo 4 está diciendo es que esto no es nuestro, es de principio a fin la obra de Dios. Amén. Amén. A eso es que en algún estudio se le ha llamado la obra
del Espíritu Santo, que va desde el principio hasta el fin, hasta que nos ponga de patitas en el cielo. El Espíritu Santo estará obrando en nosotros. Amén. Entonces, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, siendo Él el que era, no tomó gloria para Él. Amén. Porque anoche veíamos que Jesucristo era tan hombre como tan Dios. Sí, amén. Pero Él supo hacer las dos cosas a la perfección. Supo cuándo actuar como hombre y cuándo actuar como Dios. Cuando Pablo dice aquí, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, está hablando del hombre, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién tomó la gloria? El que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Y miren cómo entonces lo hace Jesús. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Amén. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces Jesús no buscó la gloria de Él, sino que quiso darle la gloria a su Padre. Por eso cuando Él cierra su ministerio dice: Padre, te he glorificado con la gloria que me diste. ¿Aló? Esa gloria que me diste implica el ministerio desarrollado por Dios, por Jesús. En el 8:54 de Juan dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Esto como nos viene de bien a los predicadores, ¿no? Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Amén. Aleluya. Amén. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Es una cachetada así por ambos lados. Amén. Lo leo otra vez. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Amén. Mi Padre es el que me glorifica. Amén. ¿Y quién es su Padre?, le preguntaron. Pues el que vosotros decís que es vuestro Dios. Tremendo. Definitivamente a Jesús no le pasaba nada. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Alabanzas al Señor. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha puesto para que le demos gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver qué pasó aquí, que esto se frenó. No alcanzo a ver dónde estamos. Sí. Gloria a Dios. Ok. Aquí estamos. Más adelante. Aquí. Bueno. Hay un diablito metido ahí. En sí. Le pusieron freno de mano a eso. Verso 6. Vayamos al 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Aló? Amén. Eso, yo no sé qué querrá decir el texto. Mano, eso me ayuda. Como también en otro lugar, yo no sé dónde. Amén. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El para siempre de este texto no indica hasta que se muera, o tampoco indica que no se va a morir. ¿Aló? O sea, no está hablando
de quien desempeña el oficio, sino que está hablando del oficio mismo. ¿Aló? Repito, el para siempre. ¿Cuál para siempre? Este, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En referencia al humano, hablemos de Aarón, hablemos de Eleazar, hablemos de sus hijos. No está hablando de la persona, o no está diciendo que Aarón no se iba a morir. Amén. Sino que está hablando del oficio. Amén. El oficio puesto en el que realmente tipificaba Melquisedec, que es Dios mismo. Gloria a Dios. Entonces ese para siempre no indica hasta que se muera o que no se vaya a morir. Tiene que ver con el oficio y no con la persona. Amén. El oficio de sacerdote, intercesor, solo terminará cuando se inaugure el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Aló? Solo hasta ahí termina el oficio por completo de sacerdote, entendiéndose que el sacerdote es el que intercede por los pecadores. Como en el cielo nuevo y tierra nueva ya no habrá pecado ni pecadores. ¿Aló? Esa es una cosa por la que usted tiene que alegrarse. Que no habrá ni pecado ni pecadores. Así como se alegró el día que les dije que no había que diezmar, alegres también hoy, que no hay ni pecado ni pecadores. Entonces, como no hay pecado, pues no se necesita quien interceda. Amén. Entonces ya es el oficio del sacerdote termina, el sacerdocio termina. ¿Va conmigo? Por eso entonces no se refería a la persona, sino al oficio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, ¿para qué fue establecido el sacerdocio? Para interceder por los pecadores. O dicho de otra manera más directa, para que interceda hasta tanto haya pecadores. Eso lo confirma más concretamente el inicio del capítulo. Vamos a leer. Para que se muestre paciente, verso 2, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, hasta que haya ¿qué? Débiles, hasta que hayan extraviados, hasta que haya gente que esté cometiendo errores, necesitamos el sumo sacerdote. Pero una vez que toda esa gente llegó a la glorificación, ¿aló? Y a los que conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahí termina, ahí. Amén. Los glorificó. Cuando estemos en ese acto o en ese tiempo de la glorificación, entonces ya el hombre no necesita quien interceda por él, porque ha alcanzado la misma naturaleza de su Padre, de su Dios. Alabanzas. Eso a mí me parece importante. Gloria a Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol en el 6 es eso, que no está hablando tanto de la persona, sino del oficio. ¿Hasta cuándo va el oficio? Hasta que hayan pecadores. ¿Aló? Hasta que hayan pecadores. Gloria a Dios. Una vez que ya no haya pecadores, ya no se necesita un sacerdote. Diga gloria al Señor. Gloria a Dios. Ok. Así como el sacerdote no podía tener defectos, también tenía que tener una edad.
Alabanzas al Señor. Tenía que tener una edad. Vamos a ver la edad para ser sacerdote. Números 4. Vamos a ver qué dice Números 4. Gloria a Dios. Bienvenidos a la escuela Boga Mar Adentro. ¿Estamos aprendiendo o no? Ok, entonces número 4, verso 3 dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El verso 30 del mismo capítulo dice: desde la edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todos sus siervos en el tabernáculo de reunión: haz las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus bases. Y Números 8:24 ratifica, pero note que aquí en el 8:24 va a pasar algo. Verso 23: luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. O sea, una vez que el sacerdote cumplía los 50 años, pasaba a ser portero. Tremendo, ¿no? ¿Aló? Definitivamente Dios es Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el cambio aquí? El cambio es que Números 4, ambos versículos ratifican que era de 30 años. Y Números 8, el verso 24 dice que era de 25. ¿Quién me ayuda con este chicharrón? Porque yo no creo que la Biblia se contradiga. ¿Usted qué dice? A estas alturas de la vida, a estas alturas de la escuela Boga Mar Adentro, ya tiene que haber gente que se vaya sintiendo teóloga, porque es que ya llevamos 5 años. ¿Aló? Amén. Amén. Y aquí hay gente que me ha acompañado esos 5 años, entonces ya es hora de que comiencen a hablar con autoridad. Hermano, mire, esto es esto, así a usted no le guste. ¿Aló? Amén. Hermano, yo pienso que se debe al ministerio que cada uno debe tener, según como en nuestro tiempo ahora el Espíritu Santo nos capacita y esa capacitación nos hace servidores para ello, para lo otro. Entonces, bueno, que en ese entonces es igual. Y es más, ¿aló? Teólogos, ¿qué pasó? No, yo estoy preguntando. Sí, amén. Contésteme la mía y yo le contesto la suya. ¿Te arrepientes? Ok. Entonces, en realidad, la edad en que se podía empezar a ejercitar en el oficio era desde los 20 años. O sea, desde los 20 años ya el
el muchacho comenzaba a ayudantear en el oficio de sacerdote. A los 25 años, el muchacho vestía la túnica blanca. ¿Aló? A los 25 años el muchacho podía vestir la túnica blanca. Y a los 30 podía vestir el vestido del sumo sacerdote. Ahora sí, Amén. desde los 20 empezaban a ser ayudantes. A los 25 se ponían la túnica blanca. O sea, ya, como decimos ahora, eran pichones de sacerdote. Y a los 30 ya podían suceder al sacerdote. Amén. Ya podían vestir el vestido del sumo sacerdote y podían ejercer todos los oficios del sacerdocio. ¿Va conmigo? Eso es lo que está definiéndose en estos capítulos y en otros. Hablan de cómo comenzaba el muchacho a ejercer. Por eso usted ve que en el 30 y 31 habla de lo que comenzaban a hacer, a mover las tablas, a desbaratar. Pero ya había un oficio que era más fuerte, que era cargar, y eso ya lo podía hacer otra gente. Habían otros que tenían que oficiar directamente en el sacrificio, y eso iba explicando los grados de ascenso que iba teniendo el sacerdote. Amén. Hasta llegar a los 30 años, eso implicaba que ya llevaba un ejercicio. Amén. Llevaba un ejercicio. Por eso usted ve que nuestra iglesia tiene establecido algo muy parecido. Cuando uno sale al ministerio, uno sale con una licencia que llama licencia de predicador. Y aunque se le dice pastor y se le denomina pastor, aún todavía no tiene un reconocimiento en la iglesia como tal. Se llama tiempo de prueba. Una vez que ha pasado esos 2 años, se le llama para que haga un examen de conocimiento, se le mide el rendimiento de su trabajo, y si ese examen da positivo, entonces se le da una licencia local, ¿ya? Indicando que la iglesia lo ingresa al ministerio, ¿ya? Pero aún todavía no ejerce todos los oficios del ministerio, ¿ya? Después de eso, entonces, 3 años después, viene otro examen, y si lo pasa satisfactoriamente, entonces se le da la licencia general. Con la licencia general ejerce entonces ya otros ministerios en la iglesia. Aún todavía no los ejerce todos. Y después de otros 3 años, entonces se le hace otro examen y se le da, si lo pasa satisfactoriamente, se le da la licencia de ordenación, donde ya ejercen su totalidad el ministerio, acompañado de la administración. O sea, que no solamente ya ejerce el ministerio en la iglesia en su totalidad, sino que está en capacidad también de ser administrativo en la iglesia. ¿Aló? Entonces, la iglesia ha copiado de la palabra del Señor esas cosas, y creo que yo pienso que por eso la iglesia se ha mantenido en el orden que tenemos, porque está copiado de la palabra del Señor. Alabanzas al Señor. Aunque alguna vez discutía yo con el hermano Álvaro Torres, me tocó ir a Riohacha con él precisamente a hacer entrevista a pastores que iban a pasar de licencia de general a licencia de ordenación. Entonces yo le decía al hermano Álvaro, ¿por qué la iglesia hace todo este ceremonial si en realidad en la Biblia no tiene ni licencia local, ni licencia de predicador, ni licencia general? La Biblia tiene la licencia de ordenación. ¿Ya? Pablo le dice a Timoteo, se me fue
contexto. Bueno, que has recibido por la imposición, hermano, ayúdenme, que has recibido por la imposición de manos de él, aviva el don, aviva el don que hay en ti, Amén. que te fue dado por la imposición de manos del presbiterio. Entonces, ¿qué era lo que la iglesia hacía? La iglesia neotestamentaria hacía, era que una vez que llamaban al muchacho, al que iba a ser enviado, entonces el presbiterio oraba por él, le imponía las manos y ahí ya era declarado ministro. ¿Ya? Ahí ya era declarado ministro. ¿Ya? Entonces yo le decía, hermano Álvaro, ¿por qué nosotros tenemos licencia de predicador, licencia local, licencia? ¿Por qué no recortamos esto? Entonces él me dijo, lo que pasa es que usted tiene razón, eso no está en la Biblia. Pero una vez que la iglesia lo estableció así, nos ha dado mucho resultado. Y eso hace que el pastor, cuando llega a este punto, porque yo le decía, hermano, es que a veces yo siento que no suena consecuente, porque cuando a mí me dan licencia de ordenación, yo estoy cumpliendo 9 o 10 años de estar en el ministerio. Entonces yo le decía, me parece que no es lógico que yo, llevando ya 10 años de estar en el ministerio, ustedes apenas me digan bienvenido al santo ministerio. ¿Ya? Entonces yo siento ahí que hay un vacío, porque yo llevo 10 años en el ministerio y solo cuando ustedes me dan licencia de ordenación me dicen bienvenido al santo ministerio. Entonces, ¿y de aquí para atrás qué pasó? O sea, entonces él me decía, usted en eso tiene razón, pero así está organizado. Yo le dije, ¿por qué no le damos una vueltica a eso, man? Una vueltica a eso. Traigámosla más para acá. No, tampoco lo ordenemos de entrada, pero por lo menos hagamos los 2 años y a los 2 años ya. Me parece a mí que sería, porque si a los 2 años la iglesia me está reconociendo como ministro, pues creo que ahí es donde debieran ordenarme en el santo ministerio. Le decía yo, ahí me sonaría muy acorde que la iglesia me diga a través de sus autoridades, bienvenido al santo ministerio, porque me pusieron 2 años de prueba, los pasé y la iglesia me está dando entrada al ministerio. Pero 9 años después, cuando yo ya bautizo, cuando yo ya caso, cuando yo hago todo eso, apenas me dicen bienvenido al santo ministerio. Entonces uno siente como que esos otros 9 años como que se perdieron. ¿Aló? Pero bueno, esta es la iglesia del Señor. Sí, amén, amén. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando uno se para ya en estas porciones, uno se da cuenta que en el tiempo antiguo testamentario no fue diferente. Fue así. Ve que el muchacho entonces comenzaba desde los 20 años y se gastaba 10 años para llegar a ser sumo sacerdote. Entonces yo dije, bueno, aquí me rebajaron uno, son 9. Amén. Sí. De alguna manera tenemos la base de la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ojo a eso. Me gusta esa aclaración que hace. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ojo, porque esto aquí tiene cosas importantes. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Alguien podía interpretar este texto a causa de su miedo reverente, pero en realidad es de su temor. Amén. Yo le voy a dar un premio, en serio, le voy a dar un buen premio al que sea capaz, al que me explique, que me diga por qué temor y no miedo.
días de Sukkot, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Explíqueme el versículo y leamos un buen libro para que siga siendo buen teólogo. Pienso que ese temor reverente del que habla ahí es tal cual como el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que estar delante de Dios para ofrecer ese sacrificio y poder entrar en el santuario y no ser allá de pronto consumido y haber fallado en su intento. Entonces ese temor viene siendo, pienso yo, creo que viene siendo. Bueno, en realidad no está caliente, está tibio. Jesús. Pues es que el clamor que estaba haciendo el Señor ahí en el Monte de los Olivos es porque ya al momento de su entrega llegaba y estaba era lo humano clamando a lo divino. Entonces, pues claro, si él con anticipación había dicho, mi alma está muy triste hasta la muerte, está, como se dice, la palabra que tratamos de eliminar, estresado, estaba pensando en esa muerte afrentosa que tenía que soportar, tanto que él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la vea, pero no se haga mi voluntad ni la mía. Entonces, Vale. estaba lo humano clamando a lo divino. Vale, entre los dos hacen un caliente, entre los dos. Completando lo que dice el hermano Jesús acerca de que el temor referente a esa parte que él acabó de decir ahorita, que Padre pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí se refiere el temor reverencia, es obediencia, que por encima de la parte humana del miedo a la muerte, como cualquier ser humano, ese temor lo que significa es la obediencia, someterse a Dios, o sea, la parte divina, lo humano se somete a lo divino. Usted va estando un poquito más caliente. Vale, vamos a ver. Ojo, porque ese versículo dice cosas. Y Cristo, ¿quién? Cristo. En los días de Sukkot ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que podía librarle de la muerte. Amén. Le voy a cambiar un poquito aquí la palabra. Y a causa de ese clamor y de esa súplica, fue librado. Amén. Fue librado por su temor reverente. Pero es importante que usted no pierda el orden del versículo. Y Cristo en los días de Sukkot. ¿Ok? Note cómo el apóstol describe la oración. Ofreció ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Vamos a ver por qué se dice eso. Los judíos, con respecto a la oración, dicen tres cosas. Ellos dicen, hay tres clases de oración. Cada una en un grado más alto que la otra. A la primera la llaman oración, a la segunda la llaman llanto y a la tercera la llaman lágrimas. Oración se hace en silencio, o sea, se postra y se está como en una meditación. Esa es la oración. El llanto se hace alzando la voz, como un lamento.
Pero las lágrimas vencen todo. Y ellos dicen, no hay puerta a través de las cuales o a través de las cuales las lágrimas no pasan. ¿Y qué se dice de Jesús? De Jesús se dice que caían gotas como de sangre o de sangre. O sea, era ya una agonía de muerte. Pero veamos algo más. Fue oído. Significa que el Padre contestó la petición de Jesús y así lo libró de la muerte. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Jesús fue librado de la muerte? Señores, ¿Jesús fue librado de la muerte? ¿Sí? O sea, no murió. Entonces, ¿cómo explicamos? O sea, miren que el versículo parece elemental, pero tiene su cosa. ¿Qué era lo que Jesús pedía? Volvamos. Y Cristo en los días de su carne ofreció 3 clases de oración. ¿Cuál? Oración, llanto y lágrimas. Ojo a eso. Ofreció 3 clases de oración. Oración, llanto y lágrimas. ¿Y qué hacía él en esos 3 clamores? Le pedía al que podía librarlo de la muerte y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces aquí dice, fue oído, significa que el Padre le contestó la petición de Jesús y así lo libró de la muerte. ¿Cómo conciliar este texto con el de los evangelios, cualquiera que usted tome? Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y enseguida dice, Jesús murió. Porque hay una separación. ¿Ah? Porque hay una separación. ¿Quién se separó? Hay una separación del Padre y la muerte. ¿Cómo así? No entendí ahí. O sea, lo que pasa es que ahí Jesús hizo una separación porque cuando él estaba orando, él estaba en agonía porque venía la muerte. Dios lo oyó, digámoslo así. Y entonces ahí hubo una separación para hacer la voluntad de él. Hermano, créame que no le entiendo. De verdad. O sea, él estaba preparado para recibir la humillación. Sí. Y ahí hubo una separación. ¿Quién se separó de quién? O sea, él se desprendió, digámoslo así, de la parte de Dios y quedó como lo humano. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y? Para él poder recibir la muerte. ¿No? Ah, ya. Sí, pero es que como que ahí sí que lo libró de la muerte. Sí, por eso hubo la separación. No. Señor. Aquí hablando de eso, realmente Jesús no está, o como yo lo entiendo aquí, lo hemos entendido, no que él no quisiera morir en la cruz, sino que quedara en la muerte ahí, en la sepultura y no fuera a resucitar. Realmente ese era el clamor de él, porque realmente la pasión de él era morir por nosotros, ¿sí? Y lo que no quería era que el Padre lo dejara allá, porque si él no resucita, pues no nos puede salvar a nosotros. Ajá. Y ahí se cumple lo que dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lástima que no hayan dicho eso hace un ratito, porque hasta se habían ganado
un comentario bíblico, pero como no le da la oportunidad, no lo hace. Señor. También el Señor dijo, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviera vida en sí mismo. Por lo cual dijo, yo soy la resurrección Y la vida. Ok. que cree en mí. Nos sirve como soporte. Vale. Entonces ya ellos van encontrando en la ruta. ¿Ok? Entonces, ¿lo libró de la muerte, sí o no? Sí. Vamos a ver. No se me adelante. Ahorita yo vuelvo y les hago todo el recorrido para que nos quede bien conocido. Pregunto, pero ¿cómo puede ser si Jesús murió en la cruz? O sea, ¿cómo así que lo libró de la muerte si Jesús murió en la cruz? La solución se encuentra en la raíz griega. Por eso, hermano, mire, créame que si usted quiere ser de verdad un teólogo, necesita hacer un esfuercito por ir a otras cosas. ¿Ok? Vamos a ver. El griego del Nuevo Testamento tiene dos preposiciones en el texto que estamos leyendo. Una de ellas es de muerte. Y la otra es como de la muerte. ¿Ok? O sea, lo puede librar de la muerte o como lo puede librar de muerte o como lo puede librar de la muerte. Son dos ¿qué? Preposiciones. Vamos a verlas. El primero es apo. Apo. Que significa del borde o de la frontera de algo. ¿Ya? Entonces, yo voy caminando aquí y no sé que hay un abismo. Y cuando yo pongo el pie ahí, usted me dice, ¡cuidado, hermano Rodrigo! Me libró en el borde de irme al abismo. O sea, al fin no, me fui al abismo. Eso es apo. O sea, vamos a ver cuál de los dos términos tiene la oración de Jesús. El segundo término es que significa desde adentro de algo. ¿Ya? Entonces, apo es que usted me gritó cuando yo puse el pie aquí. Es que usted me gritó cuando yo ya estaba abajo. ¿Están encontrando la diferencia? O sea, usted sí me ayudó, pero yo ya estaba abajo. ¿Va conmigo? Si yo digo en griego que vengo del supermercado y utilizo la preposición apo, entonces eso significa que no me permitieron entrar porque estaba cerrado. Usted me dice, ¿de dónde viene? Del supermercado, pero no entré porque estaba cerrado. Eso es apo. ¿Aló? Pero si yo digo en griego, vengo del supermercado con esto implica que entré y compré vidas. Note que en ambas ocasiones vengo del supermercado. En uno entré y en el otro no me dejaron entrar. ¿Cuál de los dos cree usted que es la preposición que usó Jesús en la oración del versículo 6? ¿Cuál? El porque él sí murió. Amén. Sí murió. Veámoslo. Ahora bien, si Jesús hubiera pedido escapar de la muerte con apo, hubiera pedido escapar de la cruz. ¿Aló?
O sea, si la preposición usada de Jesús en la oración, si es posible, pasa de mí esta copa, hubiera usado apo, entonces él estaba diciendo que no tenga que pasar por la cruz. Aleluya. Pero en realidad Jesús usó que significa que una vez muerto pidió una resurrección, o sea, sacarse desde adentro de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Aló. Ahora bien, yo quiero que usted pese esto porque esto es grande. O sea, nunca fue que Jesús quería no morir. No, lo que Jesús quería era que la voluntad de Dios se perfeccionara de tal manera que su sacrificio fuera completo. Porque si Jesús no ora así, Jesús se hubiera podido quedar en el sepulcro y entonces no había sido liberado de la muerte. Y si Jesús no hubiera sido liberado de la muerte, usted y yo no estábamos aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todavía sigo. Fíjese el amor de Cristo por nosotros. Estaba dispuesto a quedarse en el Hades eternamente por salvarnos. Si así fuera, entienda lo que estoy diciendo, si así fuera la voluntad de Dios, porque Él dice, no se haga como yo quiero, sino como sea tu voluntad. O sea, como tú tienes trazado. O sea, que si la voluntad de Dios y el plan de Dios decía que Jesús tenía que quedarse en el sepulcro, Jesús estaba dispuesto a hacerlo. Pero gracias a Dios que no estaba considerado en el Padre dejar a su santo que viera corrupción, sino que lo libró del Hades. Y como dice el salmo que estaba citando Lorenzo, no dejará mi alma en el sepulcro, en el Hades. No permitirá que mi alma se corrompa. Lo cita también el apóstol en Hechos 2:31. Aleluya. Su alma no fue dejada en el Hades, sino que fue sacada. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No le parece importante esto? Interesante. Interesante, ¿no? Mire todo lo que un versículo nos puede ayudar a entender la magnífica obra del Calvario. Alguien podría decir, no, el Señor tenía miedo, Jesús tenía miedo de morir. No, no tenía miedo. Ese temor reverente indica, me sujeto con toda la ciudad, me sujeto con toda la voluntad a lo que tú tienes establecido. Y por eso estoy diciendo aquí, si la voluntad del Padre hubiera sido, el plan del Padre hubiera sido que Él se pudra en el sepulcro, Jesús estaba dispuesto a hacerlo. Por eso dijo, quiero hacer tu voluntad. Yo creo que eso merece un aplauso. Aleluya. ¿Entendido este versículo? ¿Le echamos un repaso? No, yo creo que está bien, ¿cierto? ¿La cara? Vamos a echarle un repasito porque es que a mí me pareció importante esto. Yo no sé a usted, pero yo como que me muevo en cosas que otros parece que no. Bueno, ya le encuentro gusto a unas cosas que otros dicen, ve, tan raro. Entonces, escucha aquí. Vamos a leer desde el versículo. Y Cristo en los días de su carne. Estoy leyendo así despacio porque es que hay que tomarle sustancia para poder encontrar los detalles. Eso lo hizo en los días de su carne. ¿Qué hizo? Ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Ahí hay tres clases de oración. ¿Cuáles?
oración, llanto y lágrimas, según la tradición de los judíos. Ellos tenían un pensamiento para cada cosa de esas. Al que le podía, le ofreció todo esto al que le podía librar de la muerte. ¿Y qué pasó? Fue oído a causa de su temor reverente. Dijimos entonces que los judíos clasificaban las oraciones en tres: oración, llanto y lágrimas. La oración se hace en silencio, el llanto se alza la voz, pero las lágrimas vencen todo. No hay puerta a través de la cual las lágrimas no pasen. La discusión está: fue oído, significa que el Padre le contestó la petición de Jesús y así lo libró de la muerte. ¿Aló? Y dice: no, pero ¿cómo así que lo libró de la muerte si de todas maneras lo mataron? ¿De cuál muerte quería Dios que lo librara? Jesús que lo librara. Pero ¿cómo puede ser si Jesús murió en la cruz? La solución se encuentra en la raíz griega. Entonces el griego del Nuevo Testamento nos anuncia dos preposiciones que se habían podido utilizar ahí. La primera tiene que ver con de la muerte y la segunda de la muerte. ¿Sí? La primera es apo, que significa del borde o de la frontera de algo. La segunda es ek, que significa desde adentro. Amén. Aquí lo que realmente está en discusión es si lo libró o no lo libró, si fue desde afuera o de adentro. Estamos hablando de lo que dicen las dos preposiciones. Así que si yo digo en griego que vengo del supermercado con apo, estoy diciendo que fui al supermercado pero que no me dejaron entrar porque estaba cerrado. ¿Ok? Pero si yo digo que vengo del supermercado con ek, significa que compré víveres. ¿Aló? Compré, o sea, entré. ¿Ok? Así que si Jesús hubiera pedido escapar de la muerte con apo, él estaría diciendo que no lo pasaran por la cruz. ¿Aló? Pero en realidad lo que Jesús usó fue el término erx, que significa que una vez muerto pidió resurrección, o sea, ser sacado de adentro de la muerte. ¿Aló? Aleluya. Ser sacado de adentro de la muerte. Y creo que eso lo graficamos precisamente el domingo pasado, cuando a Jesús le dijeron: nosotros necesitamos que usted nos dé pruebas contundentes de que sí estuvo allá. Que no fue cuento que hicieron un show ahí, que mataron a Jesús y que usted nos va a venir a engañar. Y Jesús sacó las llaves y dijo que si tengo pruebas, vean, tengo las llaves. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Diga gloria a Dios. Aleluya. Así que entonces encontramos aquí el gran amor de Dios por nosotros. Jesús estaba dispuesto a quedarse en el Hades eternamente para salvarnos. Si así fuera lo que estaba considerado en la voluntad del Padre, porque él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, yo quiero cumplir el plan que tú tienes trazado. Si yo fuera usted, rendiría mi vida en servicio a Dios. Si él estaba dispuesto a hacerlo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Es que la promesa de Dios hacia Jesús era que Él lo iba a levantar del Hades o de la muerte. Por eso dice en Filipenses capítulo 2 que dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Claro,
el asunto es que eso lo sabía Dios, pero no Jesús. Por eso dice Jesús en los días de su carne. Entonces, cuando uno lee ese texto, pues uno dice, ah, no, pero es que era fácil, eso ya estaba predestinado, ya estaba designado así. Eso lo sabía Dios. Amén. Pero el hombre Jesús no sabía eso. Porque si el hombre Jesús hubiera sabido eso, de que igual lo iban a resucitar, ya, pues él no se pone a hacer payasadas de orar, pasa de mí esta copa. ¿No? Cuando Jesús ora eso es porque él como hombre lo ignora. Como Dios lo sabía todo. Pero como hombre, él no tiene certeza de qué es lo que el Padre tiene trazado. Entonces dice, hágase tu voluntad. Yo estoy dispuesto a obedecer la voluntad tuya hasta donde sea, hágase su voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa. Señor. Hermano, entonces el Señor en su carne no era consciente de lo que dice en Isaías 53, que pues, él tenía que pasar por todos esos dolores y todo eso, pero que él iba a ser, como se dice, como levantado, iba a ser triunfante después de la muerte, que vería al linaje y se alegraría. Sí, pero que usted ve que Isaías no habla de la resurrección. Isaías habla del resultado de la crucifixión. O sea, ¿cuál es el resultado? Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Ya? ¿De cuál linaje habla ahí? No habla de que, porque si le aplicamos ese linaje a Jesús, entonces Jesús tenía que tener hijos físicos, biológicos. ¿Ya? Pero Jesús no tuvo hijos biológicos. Entonces ese linaje no se le aplica a los hijos biológicos, sino al resultado del Calvario. Cuando Jesús dice, destruyan este templo que yo en 3 días lo levanto, no está hablando el hombre Jesús, está hablando Dios. ¿Ya? Entonces es obvio que el hombre Jesús tenía todas las dudas que nos hubiera podido embargar a nosotros. ¿Ya? Amén. Entonces, a pesar de eso, él estaba dispuesto a ir hasta donde el Padre lo llevara. Y a eso se le llama amor. Amén. Rodrigo, en ese punto podríamos hablar de la debilidad. De la debilidad, claro, que lo estaba acompañando en ese momento. O sea, Jesús estaba lleno de temores, de sustos, de miedos. En esa oración que él está haciendo en Getsemaní, Jesús está pasando el peor momento de un hombre en la tierra. Pero a pesar de todo eso, dijo, hágase tu voluntad. Amén, amén. Alabanza sea. Y a causa de ese temor reverente, fue librado. Y por eso hoy está vivo. Amén. Para que nosotros tengamos vida. Alabanzas al Señor. Quedamos aquí en el 5:8 y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren, no hay mejor manera de aprender obediencia que padeciendo los sufrimientos, lo que el Evangelio demanda. Amén. Amén. No hay mejor forma de hacerlo. Viviendo lo que el Evangelio demanda. Diga gloria a Dios. Ok, ofrendemos. Vamos a ofrendar con alegría. Después de haber entendido esto, hermanos, yo daría una ofrenda de 50,000 pesos si fuera usted. O sea, si yo fuera usted. Gloria a Dios. Amén. Ofrendemos con alegría, con gratitud. Amén. Yo creo que Él se merece mucho más de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Alabanzas al Señor. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos hoy? No aprendimos nada hoy.
¿Qué aprendió hoy? Sí, Señor. ¿Qué más? Según la tradición de los judíos, oración hizo Jesucristo que lo pueda salvar de la desolación, llanto y lágrimas. Ok. Entonces, los judíos pensaban de tres formas diferentes de la oración. Una era oración, la otra era llanto y la otra era lágrimas. Realmente el llanto se expresa como en gemido, como en un lamento. Por eso pareciera que llanto y lágrimas es igual, pero realmente son dos tiempos diferentes. Ya había como un grito de angustia, un grito de lamento, y ya el alma pasaba a manifestar un sentimiento con las lágrimas. Entonces ellos decían, no hay lágrima que no hay puerta que sea capaz de detener una lágrima. Todas las lágrimas son capaces de pasar cualquier puerta. Y si tú pones eso con respecto a lo que dijera el salmista dijo, un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Señor. Pon mis lágrimas en tu redondo. Perfecto, sí. Entonces, creo que tienen ellos, aunque no hay un sustento bíblico, pero eso era lo que ellos pensaban, que esas tres clases de oración tenían cada una su valor y su significado. Señores, nos vemos a las 10:30. Gracias.